cuando estaba meditando en este pasaje. Recordé un artículo que había leído ya quizás un año atrás aproximadamente, en una revista que seguramente muchos han escuchado ustedes, que se llama The Atlantic. Es algo así como Time, del magazine ¿verdad? Y ellos escriben muchas cosas relacionadas a la cultura, a la política, ¿verdad? Al ámbito social, a distintas cosas. Entonces, recuerdo que en una ocasión, navegando por ahí por la internet, me encontré con un artículo bien interesante que me llamó bastante la atención por su título. Y decía, la familia nuclear fue un error. Cuando vi esto, de verdad que era imposible no leerlo. Fue como una señal neón enorme que ves en medio de la oscuridad, en medio de la noche, y no la puedes pasar por alto. La familia nuclear fue un error. ¿De qué estaría hablando el autor de este artículo, verdad? Fue lo primero que me pregunté. Y entonces comencé a leerlo, ¿verdad? Y desde las primeras líneas de hacerlo me di cuenta hacia dónde iba este hombre. Porque inmediatamente podías leer en sus palabras cargadas de resentimiento contra sus padres, contra la familia disfuncional en la cual él había crecido, ¿verdad? Y él en su tesis principal de este artículo simplemente decía que nosotros tenemos que redefinir el matrimonio lo más pronto posible. Así de sencillo, tenemos que redefinir lo que conocemos como matrimonio. Y seguía diciendo, porque esto es crucial si nosotros queremos evolucionar hacia nuevas y mejores formas de vivir en la sociedad para evitar, decía él, cometer los mismos errores que nuestros padres. Wow. Por eso dije que traía profundas palabras de resentimiento entre sus líneas, ¿verdad? Entonces, entre esta redefinición que él proponía, era justamente que en primer lugar el matrimonio no tiene que ser para siempre. Dice, ¿quién nos enseñó esto de que el matrimonio tiene que ser para siempre? ¿Quién nos enseñó que el matrimonio debe de tener roles definidos entre hombres y mujeres? Somos iguales. Pero más importante aún, decía él, el matrimonio incluso, dice, no debería necesariamente estar compuesto por hombres y mujeres biológicos, y hago la aclaración, nacidos con ese sexo biológico, ¿verdad? Dice, sí, no importa, dependiendo de cómo te identifiques, porque la identidad de género ha cambiado todos estos roles y percepciones de la gente. Y me quedé pensando, wow, ¿de qué está hablando este hombre, verdad? ¿Cómo que el matrimonio no debe de ser para siempre? ¿Cómo que el matrimonio no debe de ser un compromiso o un pacto hecho delante de Dios? ¿Y cómo que el matrimonio debe de y puede ser entre personas de distinto sexo? Entonces él decía, bueno, es que simple y sencillamente si nosotros hacemos esto, va a llegar el momento en el que los intereses del uno y del otro se opongan, ¿verdad? Y por eso en el momento que eso suceda, pues simple y sencillamente, listo, cada quien para su casa, cada quien que tome su propio rumbo. Y la verdad, yo cuando leí esto, yo no sé si este hombre de verdad estaba haciendo un manifiesto de la redefinición del matrimonio, ¿verdad? Como si fuera un ataque directo y frontal contra las escrituras, pero la verdad es que de manera consciente o no lo estaba haciendo. Y si no lo estaba haciendo directo, conociendo y sabiendo, simplemente era un ignorante, ¿verdad? Que tenía acceso a una pluma y un lápiz y a un medio bastante conocido, donde fue escuchado por muchas personas. Pero hermano, sea cual sea la verdad, la realidad es que este hombre hizo justamente la antítesis de lo que la escritura nos enseña que es el matrimonio. Y nosotros, por supuesto que tenemos que estar preparados para responder a este tipo de ataques tan frontales y tan directos contra el matrimonio. No es algo de menor importancia, la realidad. El matrimonio es una unión sagrada que fue instituida por Dios, como acabamos de leer ahorita en Marcos, que se encuentra día a día, hoy en nuestra sociedad, constantemente bajo ataque. Y los estragos los estamos viendo. Según las estadísticas a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, ¿ok? Al menos el 50% de los nuevos matrimonios, de los que han contraído matrimonio en los últimos años, se están divorciando. El 50%. Eso es una estadística global y
entendiendo que hay países más conservadores que otros. A nivel más local, por ejemplo, en algunos países de Europa se dice que la tasa alcanza incluso hasta el 60% de divorcios. ¿Te imaginas? Se divorcian 6 de cada 10. Son datos demoledores que de verdad tienen que preocuparnos, porque muestran que los ataques contra el matrimonio están siendo bastante efectivos. Ya el matrimonio no es visto como una obra, una creación y un diseño de Dios. Ahora el matrimonio está condicionado básicamente a la satisfacción personal. Si tú me ayudas a crecer profesionalmente, perfecto. ¿Me ayudas a crecer personalmente? Listo. Emocionalmente soy feliz contigo, bien, seguimos adelante. Mientras tú cumples con las expectativas que yo tengo de ti, para que me ayuden a mí, excelente, sigamos adelante. Y si no, pues no vale la pena. Cada quien que se vaya por su rumbo. Pero hermanos, el matrimonio tenemos que entenderlo por lo que es. Aquí lo acabamos de leer ahorita en palabras de Marco. Bueno, en palabras de Jesús en realidad, porque él mismo las está diciendo, él mismo está citando lo que escribió en el Génesis, lo que escribió en Génesis capítulo 2. El matrimonio no es una idea del hombre, no es una idea de la sociedad. No es que una mañana alguien se levantó y dijo, listo, bueno, ¿qué tal si tú y yo nos casamos y vivimos en un pacto para siempre? No fue así. Dios fue quien lo estableció y por lo tanto tenemos que verlo desde la perspectiva divina y tenemos que encontrar en su palabra cuál es justamente el instructivo, si queremos decirlo de esa manera, para el matrimonio. Dios fue su creador y si Dios fue el creador, ¿quién puede ser el sustentador? Sino solo Él, porque Él lo instituyó y debemos de vivir bajo su manera, bajo como Él lo diseñó, ¿verdad? Es una institución sagrada, hermanos, ideada desde el inicio de la creación, ideada desde el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es la simple unión de un hombre y una mujer, sino que el matrimonio refleja la relación de Cristo y su iglesia. Esta unión fue creada básicamente para su gloria. Y por lo tanto, ninguno que se ose escribir ahí, aunque tenga acceso a millones de personas como lo tenía este hombre, tiene la autoridad de definir y de redefinir lo que el matrimonio es. Él no lo creó, solamente Dios puede hacerlo. Y gloria a Dios, que como Dios es inmutable y no cambia, nunca lo va a redefinir, ¿verdad? Entonces eso es justamente lo que estamos viendo en Marcos capítulo 10, la santidad del matrimonio. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, la santidad del matrimonio. Y por eso vemos aquí a Jesús respondiendo a los fariseos no desde la cultura, sino desde ¿dónde? Desde la creación es como responde él, con las escrituras y desde la creación. A un Jesús que no apela a la conveniencia humana, sino a la voluntad soberana de Dios. Recordando que el matrimonio no nos pertenece, que el matrimonio no lo inventamos nosotros, que el matrimonio no lo adaptamos ni lo definimos, sino que nosotros lo recibimos básicamente como una instrucción dada por Él. Así que con esto en mente, caminemos juntos en esos primeros 12 versos de Marcos. Y vamos a ver 3 cosas importantes. Vamos a ver el diseño divino deshonrado, el diseño divino explicado y el diseño divino confirmado. Así bajo esos títulos lo vamos a ver. Entonces vamos a nuestro primero, que abarca de los versos 1 al 5. El diseño divino deshonrado. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo los enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ahora, cuando comenzamos a leer aquí el texto, hay algo bien interesante que la verdad muchas veces pasamos por delante, y ahorita lo conversaba con un hermano del seminario aquí en la mañana, que a veces vemos este primer verso como un verso de transición, como que no hace mucho clic con el resto de los versos, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido y dices, bueno, lo único que está sucediendo ahí es que dice que Jesús se levantó y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Me está dando información geográfica, ¿verdad? Que no es importante.
Pero hermanos, nada en la escritura está por demás. Marcos escribió esto con una razón bien importante y bien trascendental para lo que vamos a ver. Marcos resalta el lugar en donde estaba porque nos dice que Jesús se fue de su centro de operaciones, ¿verdad? De su ministerio terrenal a una región que se encontraba del otro lado del río Jordán, ¿ok? Que se llamaba Perea. Y aquí viene lo importante, es que este lugar gobernaba un tipo bien interesante, Herodes Antipa, exactamente, el mismo que mandó decapitar a Juan. ¿Por qué? Por haberlo estado acusando de manera punzante, de manera repetitiva, de que este hombre había cometido adulterio porque había repudiado a su mujer sin ninguna razón y se había casado con la esposa de su hermano. Entonces ahí gobernaba él. Entonces llegan estos fariseos y le hacen esta pregunta como una trampa. De hecho aquí mismo lo dice, ¿verdad? Que era una trampa, era para tentarle. ¿Ok? ¿Te puedes imaginar esto? Obviamente Jesús sabía perfectamente esto. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Del por qué lo cita ahí. ¿Ves? Esta pregunta no era amigable. No era una pregunta genuina con deseos de aprender. Era una pregunta que tenía toda la intención de hacerlo caer, de ponerle un lazo a Jesús. Por un lado, a lo mejor querían que le pasara lo mismo que a Juan, ¿verdad? Y denunciar el pecado de Herodes, pero también muy probablemente había otras razones, entre ellas, y una de ellas es que, recuerden que esto también era un tema de autoridad, porque era algo que había estado establecido desde el Génesis y que después Moisés, y ahorita lo vamos a ver, lo reafirmó en Deuteronomio capítulo 24. Entonces, ellos habían acusado antes a Jesús ¿de qué? De hacerse como Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios, el hecho de perdonar los pecados. Entonces, ahora lo que estaban haciendo es, a ver, si Jesús es Dios, también tiene que reafirmar lo que la Escritura enseña, ¿verdad? Ahí había una situación de esas también. Si Jesús redefine el matrimonio, entonces ya no es Dios, ¿verdad? Como él mismo está diciendo. Entonces ellos le dicen, oye, Moisés lo permitió, Jesús. Moisés lo permitió. Y Jesús responde, sí. En otras palabras, estoy parafraseando, por supuesto. Sí, Moisés escribió al respecto del divorcio, pero él lo hizo con una razón, dice Jesús. ¿Cuál razón? Dice la dureza de su corazón. Porque ustedes estaban deshonrando el diseño divino y por eso es que Moisés escribió eso. Por eso es que Moisés dio ese mandato. Obviamente, estos fariseos, por supuesto, tenían sus propias presuposiciones, sus propias ideas, ¿verdad? Ellos estaban haciendo básicamente lo que hizo el autor de este artículo en la revista The Atlantic, ¿verdad? Redefiniendo cultural y experiencialmente con sus propias ideas lo que ellos creían del matrimonio. Porque hermanos, los fariseos, tenemos que recordar algo, que no eran solamente líderes religiosos, obviamente eran líderes religiosos bastante respetados, pero en aquella sociedad el líder religioso tenía mucha más influencia que solo en la religión. Ellos tenían influencia básicamente en la sociedad completa. Lo que ellos decían básicamente era lo que se hacía, ¿verdad? Eran personas sabias. Y estos hombres estaban manipulando las escrituras para sus propósitos, para su propia agenda. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, lo interesante aquí es que en aquellos tiempos había dos escuelas que predominaban de pensamiento, ¿verdad? De dos rabinos, de un par de rabinos ahí, que interpretaban las palabras de Moisés en Deuteronomio 24 de una manera bien interesante. Y voy a leer solamente el verso 1 de Deuteronomio 24. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede algo, y esta es la palabra clave, algo que no es agradable, porque ha encontrado algo, vuelve a repetir, reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide a su casa. La primera escuela, que era la del Shammai, ¿verdad? Quien era el más conservador, él dice, bueno, mira, esa carta de divorcio de la cual está hablando Moisés, se la puedes dar por cualquier indecencia. ¿No sé? ¿Qué puede ser cuál indecencia? Bueno, puede ser el adulterio, puede ser que traía el pelo descubierto, que traía los vasos descubiertos, la rodilla descubierta, el tobillo descubierto, lo que sea, pero por indecencia. Y la segunda escuela, que era de Hillel, que era mucha más liberal, digamos, y lamentablemente era lo que la vasta mayoría creía, decía, no,
No es necesario que haya necesariamente una indecencia. Tan solo basta que se encuentre algo que no te guste de ella, sea indecente o no, con que no te guste. Cualquier cosa que haga lucir vergonzoso a tu esposa delante de tus ojos, dale carta de divorcio, ponle en su mano y despídela. Hermanos, incluso si se le quemaba el arroz, la podías correr, le podías dar su carta de divorcio. Imagínate, estuviéramos todos divorciados, ¿verdad? Incluso si se le quemaba el arroz. Si encontrabas una mujer más atractiva, ¿verdad? Ya era vergonzosa tu esposa, despídela, dale. Incluso historiadores como Josefo, que fue uno de los primeros historiadores de la iglesia, escuchen esto, dice que hasta el mal aliento. No, pues entonces a la noche de bodas, al día anterior que despertamos con el mal aliento, listo, carta de divorcio. Así de tremendos estaban estos hombres. Eso era algo reprochable para ellos. Entonces, con base a esto, ellos estaban redefiniendo lo que la Escritura claramente condenaba. ¿Qué? El adulterio. Y obviamente el divorcio estaba implícito aquí, ¿verdad? Pero hermanos, el asunto de fondo, aunque nosotros leemos este texto y decimos, sin duda alguna es el divorcio, el asunto de fondo es la fidelidad matrimonial. Está hablando del matrimonio. ¿Cómo sabemos? La pregunta de estos hombres nos da la respuesta. Dice, otra vez voy a parafrasear. Básicamente es como, ellos no están diciendo, Jesús, oye Jesús, ¿cómo podemos honrar a Dios en el matrimonio? No dice eso. Ellos están básicamente preguntando, Jesús, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer para divorciarnos sin sentirnos culpables? Básicamente eso es lo que ellos estaban pensando. ¿Qué es lo mínimo para no ser culpables pero poder divorciarnos? Y Jesús les responde citando a Moisés y les dice, esto se los dio por la dureza de su corazón. El problema de fondo, hermanos, sigue siendo el mismo que leímos en los versos anteriores, en los finales del capítulo 9. ¿Cuál era el problema? El corazón. Sigue siendo el corazón. Fue por la dureza del corazón de ellos que Moisés escribió este mandamiento. Hermanos, Moisés les está diciendo básicamente a ellos, miren, el problema nunca fue la ley, el problema nunca fue Dios, el problema es su corazón. El problema es su corazón. Calvino decía, no hay nada más peligroso que usar la escritura para encubrir un corazón que se rehúsa a someterse a Dios. Tremendo. Y eso hacemos ahora nosotros. Queremos justificar nuestro pecado poniéndole otras palabras. Ya decimos, es que somos incompatibles, hermano. Es que no tenemos química. Es que nunca me habla bonito. Es que buscamos metas distintas en la vida. Tenemos objetivos distintos. Listo, qué fácil. Es más, a lo mejor vas a decir, bueno, eso no. Yo no diría eso. Me voy a ir a algo mucho más sencillo. Déjame ponerlo en palabras más cristianas. Oye, hermano, es que estoy casada con un hombre que nunca habla. Siempre está callado, nunca habla. Nunca me dice te amo. Nunca. Y cuando habla, nunca edifica, solo destruye, solo ofende. Y está bien, hermana, qué difícil situación, ¿verdad? Pero la pregunta que te deberías de hacer no es, ¿me puedo divorciar por esta causa? Sino más bien la pregunta debería de ser, ¿qué dice Dios en su palabra? Esa es la pregunta genuina que nos debemos hacer. Porque el problema sigue siendo el mismo. Ante la mínima dificultad, listo. No sigamos adelante. Y no me quiero adelantar, porque lo vamos a ver más adelante, pero los judíos, los discípulos hacen la misma pregunta en el verso 10. Volvieron a preguntar lo mismo. Piensen en esto, los judíos andaban con Jesús, los judíos caminaban, otra vez los discípulos andaban con Jesús, caminaban con Él, escuchaban a Jesús enseñar, ya tenían tiempo caminando con ellos, haciendo ministerio con ellos. Y ellos vuelven a hacer la misma pregunta que los fariseos. ¿Por qué? Porque pensaban lo mismo, ellos estaban contaminados pues por la cultura, ya la cultura les había absorbido, ellos habían aprendido de esto, de la sociedad en la que vivían, tenían mucha influencia de ellos. Y seamos honestos, nosotros hoy en día también por las
televisión, por los podcasts, por las redes sociales, por lo que sea, el bombardeo constante que recibimos es justamente ideas equivocadas del matrimonio, con una visión pobre y baja de lo que es el matrimonio. Y por eso Jesús responde, no, el divorcio nunca fue el plan original de Dios para el matrimonio, nunca lo fue y no lo es y no lo será. La deshonra al matrimonio, ¿cuándo vino? Cuando hubo pecado, ¿verdad? Cuando cayó Adán y Eva en pecado, por supuesto. Entonces, esto que Moisés escribe, fariseos, les dice él, no fue para permitir el divorcio, sino por una realidad, el pecado que está en nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Y fíjense cómo Jesús, me encanta esto, él no dice el rabino Gilel, el rabino Shammai, el rabino, no dijo nada. ¿Qué hace Jesús? Cita la Escritura, se va a la Escritura. Cita Génesis, cita al mismo Moisés, pero en Génesis, ¿verdad? Que nos dice que la relación entre un hombre y una mujer en el pacto matrimonial es extremadamente profunda e íntima, a tal punto que, ¿qué? Que dice, son una sola carne. Hermano, de ninguna otra relación en la Escritura se nos dice eso. Ninguna, ni de los padres, ni de los hijos, ni de ninguna, sino con la esposa. Una sola carne. ¿Por qué? Porque repito lo que dije hace ratito, es una representación de la relación de Cristo con su iglesia. Sugel Michelén dice que esta básicamente es la parábola visible del evangelio, porque representamos algo mucho más sublime. Ve lo profundo de eso. Representamos el amor de Cristo por los suyos. Representamos el día que Él regresa en gloria por su esposa, por la iglesia, por nosotros. Así que no dejemos que la cultura redefina lo que el matrimonio es, porque ese no es el estándar es de Dios, es su perspectiva, no la nuestra, no importa lo que tú pienses al respecto. Malaquías capítulo 2 nos dice que Dios odia el divorcio, que le repugna el divorcio, porque el divorcio está en contra de la palabra de Dios. Y hermanos, hay otra cosa bien importante aquí en el divorcio que a veces no consideramos, pero el divorcio evidencia el corazón de los cónyuges, evidencia el pecado de los cónyuges. Porque el divorcio separa lo que Dios unió para siempre. Así que nunca será el ideal. El divorcio es deshonrar el diseño divino. Es deshonrar el diseño divino. Eso, me encanta esto, ¿verdad? Pero Jesús, fíjense cómo no se queda ahí. No solo denuncia el problema, ¿verdad?, de deshonrar el diseño divino, sino que hace todavía algo mucho más glorioso. Nos lleva más atrás que Moisés, más atrás que Deuteronomio. Nos lleva al principio, nos lleva a la creación y ahora nos explica ese diseño divino. Vean lo que dice el verso 6 al 8. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ya mencioné un poquito de esto al finalizar, ¿verdad? El punto anterior. Pero lo que Jesús está diciendo es, mira, no es suficiente quedarnos en Deuteronomio. Vayamos atrás, vayamos al inicio de todo, vayamos a la institución misma del matrimonio donde fue instituido, desde la creación, desde el principio. Y nos dice que hay una cosa bien importante ahí en esa institución, que los creó el matrimonio ¿con quién? Usando a dos personas, que dice varón y hembra los creó. Y me encanta porque los fariseos básicamente citan a Moisés en Deuteronomio, pero poniéndole el pie al mismo Moisés en Génesis. Así de tremendos estaban estos, ¿verdad? Toman lo que quieren y lo que no les gusta lo dejan afuera, toman lo que les conviene. ¿Por qué no citaron a Moisés en el libro de Génesis? ¿Por qué solamente lo hicieron en Deuteronomio? A ver, ¿por qué? Porque obviamente tomaban lo que les convenían. La razón era bien sencilla, eso no me conviene y no lo hago. Pero ellos querían hacer lo que lamentablemente nosotros seguimos haciendo hoy. Tomar textos fuera de contexto. Y obviamente, Moisés está hablando del divorcio en Deuteronomio. Sí está hablando de eso. Pero hermanos, Moisés en Deuteronomio 24 no está haciendo un mandato
al divorcio. No está haciendo un mandato al divorcio. Moisés, por el contrario, lo único que está diciendo ahí es que bajo ciertos parámetros, bajo ciertos criterios, los cuales, otra vez remarco, a causa del pecado, entonces el divorcio se puede permitir. Pero repito y entendámoslo de esta manera, lo que Moisés estaba haciendo no era como diciendo, si sucede esto te divorcias sí o sí, es un mandato, lo tienes que hacer. Si pasa esto te divorcias. No, eso no hizo Moisés. Eso no estaba haciendo él. De hecho, si somos estrictos con el estudio del contexto, en este verso más bien no era una protección hacia los hombres, sino más bien hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el contexto es el rey, ¿verdad? El contexto nos dice el por qué. Ustedes saben que en aquella sociedad la mujer podía llegar a ser una simple propiedad del hombre, una posesión. Podían ser tomadas como esclavas, básicamente, como concubinas y nada más. Entonces lo que Moisés hace en Malaquías es una protección hacia la mujer. ¿Ah? De hecho, si leemos en el Evangelio, en los versos paralelos a este relato, en Mateo 19, en los versos 7 y 8, fíjense lo que leemos, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés? Y esa palabra es clave, dice, entonces, ¿por qué lo mandó? Pues, ese es un mandato, ¿verdad? Carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no dice os mandó, dice que os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero luego hace una aclaración y vuelve a decir, hey, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. ¿Sí lo ves? El tema, otra vez, el tema no es el divorcio. Es más, el tema no es ni siquiera la cláusula de excepción para divorciarte. El tema es el matrimonio. El matrimonio es para siempre, es permanente, no es un contrato de conveniencia, es un pacto hecho delante de Dios que debe de ser honrado, punto. Muchos ven estos textos básicamente como un remedio para aquellos que pecaron contra el matrimonio. Y lo entiendo. Pero recordemos que el punto principal aquí, lo que Jesús está haciendo, es corregir a los fariseos, corregir sus falsas enseñanzas. Eso es el punto principal, corregir su falso entendimiento de la Escritura, corregir la cultura. Y por eso apunta desde el principio de la creación. Vean otra vez el flujo, dice. Y él le respondió diciendo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y fíjense el 6, ahí está la respuesta. Dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Al principio no fue así. ¿Ok? Y cita el Génesis. Jesús deja en claro algo aquí. Su autoridad como creador y su autoridad para definir los términos y las partes que componen un matrimonio. Así que podemos al menos tomar 3 enseñanzas aquí, hermanos. Primeramente, ya la mencioné, pero la repito, tiene que ser hombre y mujer. No lo que el mundo define ahora como hombre y mujer, no, hombre y mujer de verdad, biológicos, nacidos, hombre y mujer. Varón y varona, como dice en el Génesis, ¿verdad? Porque muchos ahorita, bueno, es que ya es mujer. No, no, no. Biológicos, nacidos así, con el sexo que Dios les asignó. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar. No tienes la autoridad para hacerlo, solamente su creador. Ninguna cultura, ningún juez, ningún rabino, ninguna sociedad, ninguna preferencia personal, no importa lo que tú quieres, nadie. Y eso es como Jesús responde aquí. Dios diseña, Dios define y Dios delimita. Por lo tanto, no es cultural, no es temporal, no es negociable. Se acabó. R.C. Sproul dice, cuando Dios establece una institución en la creación, otra vez, cuando Dios establece una institución en la creación, dice, ninguna generación tiene autoridad para redefinirla. Ninguna. No fue tu idea, fue creación de Dios. Tu matrimonio no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Y saben,
Hay algo que me encanta aquí y confieso que fui culpable de creer en ello, pero una vez escuché una predicación de Paul David Tripp y él decía que cuando pensamos en el Génesis, cuando nos vamos al relato de Génesis y vemos a Adán poniéndole el nombre a todos los animales y así, que él estaba bien triste y diciendo, ay, no hay nadie para mí, ¿verdad? No hay nadie aquí, ay, qué tristeza, y estoy buscando un propósito, pero no lo encuentro. Y entonces a Dios se le ocurrió, pues déjame hacer a la varona, déjame hacer al hueso de sus huesos y a la carne de su carne. No, 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 no es eso, eso no es verdad. La Escritura dice lo contrario. Dios sabía el propósito de este hombre y Dios sabía que necesitaba compañía y por eso lo hace caer en un sueño profundo y hace a la mujer, ¿verdad? A Dios no le tomó por sorpresa. Y por eso esas palabras, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. En una relación, mi hermano, que te comprometiste con un pacto delante de Dios. Pero en segundo lugar, aparte de ser hombre y mujer, nos dice que esta relación debe de tener una prioridad. ¿Qué dice? Básicamente, dejar y unirse. Esa es la prioridad. Hombre y mujer con una prioridad, dejar y unirse. Y en tercer lugar, nos dice que tiene que ser ¿qué? Una unidad. ¿Cómo? Una sola carne. No es algo meramente superficial o algo meramente físico. Una sola carne es compromiso. A veces cuando pensamos en una sola carne, siendo sinceros, lo primero que se nos viene a nuestra mente es, solamente se está refiriendo al aspecto físico de la unión que un hombre y una mujer tienen después de que se casan. Pero no es así. No es meramente esto. Es un compromiso. Es un compromiso. No solo físico, sino espiritual, emocional, pactado delante de Dios. Martin Lloyd Jones escribió, el matrimonio no es principalmente una unión de cuerpos, sino un pacto de vidas bajo la autoridad de Dios. ¿Qué más necesitas? Lo vuelvo a leer, dice, el matrimonio no es principalmente una unión de cuerpos, o sea, una sola carne no es principalmente una unión de cuerpos. Dice, es un pacto de vidas bajo la autoridad de Dios. Por eso esas relaciones de concubinato, de unión libre, de prueba y error, de cuando son novios vivamos juntos para ver si somos compatibles, para ver si tengamos química, ¿en dónde resultan todos? En fracaso. En fracaso, ¿por qué? Es que no van a funcionar, están destinadas a no funcionar porque no son el diseño de Dios, no son el diseño del Creador. Nunca van a poder llegar más allá de lo físico a ser una sola carne. ¿Ok? Más allá de lo físico, repito. En el sentido más profundo no van a poder, porque van a seguir siendo separados, entes, entidades separadas, en donde cada quien busca lo suyo, en donde cada quien busca su beneficio, en donde el otro está buscando las cualidades en ella que me satisfagan a mí y no viceversa. Estoy buscando cómo me va a hacer feliz, es mi instrumento de felicidad básicamente. ¿Cómo nos hace prosperar esto? ¿Cómo nos hace ser mejores? ¿Cómo nos hace alcanzar nuestras metas? Eso no es matrimonio, pues. Pero esa es la cultura de hoy. La cultura del descarte. La cultura de la idolatría del bienestar personal. Y ese cristianismo se ha infiltrado también a la iglesia, un cristianismo muy, muy superficial. Entonces, hermanos, el matrimonio es convicción. El matrimonio es pacto. El matrimonio es diseño. Es donde todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la perspectiva de que ambos somos uno, de que somos una sola carne. Es un compromiso a esa persona cual elegimos nosotros. Y tienes que amar a esa persona. ¿Por qué? Porque te comprometiste a hacerlo. Así de sencillo, tú te comprometiste a amar a esas personas. Tú la escogiste y tú te comprometes a amarla. Nada de, no, pues ya no quiero. Ya no. Es tan difícil amarla. Sí, yo sé que es bien difícil para todos. Pero pide al Espíritu Santo que te permita amarla como el Señor la ama. Esa es la respuesta. Yo sé que es difícil. Nadie podemos hacerlo. Si no estamos bajo la autoridad, como decía ahorita nuestro hermano David con la alabanza que cantamos. Si no estamos bajo su señorío, es imposible que amemos a la otra persona.
Porque yo soy un pecador y ella también es una pecadora. Y dos pecadores viviendo bajo un mismo techo es difícil. No se puede sin el poder de Él. Dice el puritano Henry Smith, decía esto, y es bien interesante. Dice, un hombre tiene que elegir a quién amar y luego amar a quien eligió. Es una decisión. Tienes que amar tu elección, hermano. Ya la escogiste. Ya la escogiste. Así que ámala, no hay otra opción. Por eso digo, es un compromiso. Ah, ya no me gustó porque le olió la boca en la mañana. Lo siento. Puedes pedirle que se lave los dientes, pero no divorciarte. Entonces, hermanos, piensen en esto. Dios nos amó a nosotros sin tener nada bueno. No había nada en nosotros agradable a los ojos de Dios y Él decidió amarnos. Él puso su amor en nosotros. Y Pablo en Efesios 5 nos dice que Él nos lava, que Él nos purifica, que Él nos santifica. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser la esposa que Él quiere. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Es el amor que Él quiere que manifestemos los unos a los otros, que manifestemos hacia nuestro cónyuge. Dios hizo el matrimonio y nos unió para que vivamos en unidad. No como cada uno, sino ambos como uno. Ambos como uno. Para los que estamos casados, hermanos, tómalo con seriedad. Tu matrimonio es la expresión visible de la soberanía y gloria de Dios. Eso es tu matrimonio. Nosotros hemos escuchado numerosas veces y numerosas ocasiones decir que Dios es soberano, que Dios ha decidido cómo y cuándo y dónde nacimos y que tiene contado cada uno de los pelos de nuestra cabeza, que Dios tiene el control sobre cada aspecto y circunstancia en nuestra vida, ¿no? Lo creemos, creo que todos estamos de acuerdo en eso, lo creemos. Bueno, pues entonces abrázalo, porque tu matrimonio no fue un accidente del destino tampoco. Fue el Señor uniéndolos a cada uno de ustedes con la persona que ahora están. Y repito, sé que no es sencillo. Somos dos pecadores conviviendo 24/7 bajo un mismo techo. Pero hermanos, ¿saben una cosa gloriosa detrás del matrimonio? Que el matrimonio es un medio de santificación para ambos. El matrimonio es un medio de santificación para ambos. Él sabe cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras debilidades, en qué áreas tenemos que crecer, en dónde tenemos que madurar. Y Él está tratando y usando quizás a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿verdad? Para hacernos más santos. Ahora podríamos decir, bueno, ¿y por qué no esperó hasta que fuéramos perfectamente santos? Hubiera sido más fácil, ¿no? Dos santos conviviendo, armonía total. Y podríamos educar a nuestros hijos súper bien, porque seríamos dos santos educando un futuro santo. Excelente, ¿no? Pero no, Dios no quiso que fuera así. En su sabiduría no permitió que el matrimonio fuera el fin. El matrimonio es el camino hacia la santificación. Es el camino hacia la santificación. Porque mira, van a venir y seguramente todos hemos pasado o están pasando por circunstancias adversas hoy por hoy quizás en su matrimonio. Y yo tengo una pregunta, hermano, ¿qué haces cuando no puedes más? ¿Qué haces cuando te falta sabiduría? ¿Qué haces cuando eres débil? ¿Qué haces cuando eres incapaz? ¿Qué haces cuando no tienes fuerzas? ¿Qué haces cuando no quieres amar a tu esposa? Correr a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Correr a Cristo. Esto nos acerca más a Él. Te acerca más a Él. El matrimonio es el vehículo, pues, que Dios utiliza para santificarnos, para hacernos más dependientes, para reconocer que le necesitamos. Eso es. Él es soberano y es algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Mucho más grande. Algo más profundo que la unión de un hombre y una mujer. Es lo que refleja el matrimonio. A Cristo y el amor por los suyos. Hermano, así que el matrimonio es con quien estás ahora, es el plan perfecto que Dios ideó para ti. Porque no se trata de ti. No se trata de tu comodidad. No se trata de tu felicidad. Y como nuevamente dice Paul Tripp, dice, el matrimonio
es parte de algo más grande. Escucha esto, el matrimonio es parte de algo más grande. Dice, es parte de un gran plan redentor que se extiende a lo largo de toda la historia y por todo el universo. El matrimonio es una pieza del plan soberano de Dios. Dice, sí, incluso tu matrimonio individual es parte de algo que Dios está haciendo. Dice, aunque en muchos sentidos esto sea un misterio para nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? Es verdad. Pero hermanos, sigue avanzando. Y aunque Jesús ya explicó el diseño deshonrado y explicó ahora el diseño divino, ahora finalmente de manera contundente lo confirma. Confirma con autoridad divina su diseño. Y nos dicen los versos 10 al 12, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y me encantan aquí los discípulos porque ellos vuelven a hacer esta pregunta porque sintieron que Jesús no había respondido de manera clara a los fariseos. Al menos no de manera directa, ¿verdad? Porque Jesús obviamente, como ya leímos, sabía que esto era una trampa. Ellos tenían otras intenciones detrás, ¿verdad? Ellos lo querían poner a prueba. Intenciones retorcidas que había ahí, ¿verdad? Por lo que ya hemos visto. Pero en segundo lugar, y quiero que recuerdes esto, en el verso 1 nos dice que el pueblo volvió a juntarse ahí porque querían escucharlo enseñar. Había una multitud ahí. Entonces, al considerar que los fariseos estaban haciendo una pregunta que no era sincera, que tenían otras intenciones, las cuales no eran conocer la voluntad de Dios al respecto, y lo querían hacer caer quizás para que perdiera popularidad, él responde de una manera contundente, pero de tal forma que Jesús quería dejar el matrimonio en lo más alto, con el concepto más alto. Mira, si tú a mí me preguntas esta mañana y me dices, oye, Roberto, ¿qué piensas del gobierno? ¿Qué piensas de la inmigración? ¿Qué piensas de cierto partido político? ¿Qué piensas del racismo? La que sea pregunta que tú quieras que implique que yo tome una postura, ¿qué crees que va a pasar? Que cuando yo la comunique, alguien va a estar de acuerdo y alguien no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Alguien no estará de acuerdo con mi postura. Bueno, eso querían hacer con Jesús, ponerle esa trampa, para que todos aquellos que le seguían, ¿verdad? Todas esas multitudes que estaban ahí, cuando él dijera que no, porque recuerden, como dije al inicio, que la vasta mayoría de la gente pensaba lo que los fariseos pensaban. Entonces, si Jesús decía lo que le responde ahora a sus discípulos, su popularidad iba a ir abajo. Obviamente Jesús no lo estaba haciendo por eso, ¿verdad? No, es que quiero seguir siendo popular y por eso le doy vueltas. No, vuelvo a repetir, él quería dejar el matrimonio en la estima más alta y por eso responde como responde, ¿verdad? Pero al final no le responde de la manera que le responde a los discípulos, ¿verdad? Fíjense cómo le responde a los discípulos. Él le responde de una manera bien interesante. Dice, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús le responde ahora sí a ellos de una manera contundente, de una manera bastante clara, ¿verdad? Y retrocede otra vez hacia la creación, se va otra vez hasta la creación. Y entonces, recuerden, Jesús no quería que se quedara en la mente como, ok, entonces sí hay una razón para divorciarse. No, no, no. Él quería dejar en su mente cuál era la perspectiva divina del matrimonio. Hermanos, hay muchas más razones para estar casado, para seguir casado, que para divorciarse. ¿Ok? De hecho, como leí hace ratito en Mateo 19, dice que los discípulos al escuchar la respuesta que da Jesús, ellos dicen, no, pues así, no, pues así va a ser la relación entre un hombre y una mujer. Dice, mejor ni nos casamos. Dice Mateo 19:9. Mejor ni nos casamos, Señor, mejor así le dejamos, así que chiste, está bien difícil. Eso respondieron los discípulos, no me creen, vayan a Mateo 19. Bueno, no dijeron así que chiste, no, pero simplemente dijeron, mejor ni conviene casarse si así va a ser, ¿verdad? Entonces, ellos hacen esa misma pregunta, y él les responde en privado. Eso es lo que sucede. Si una mujer, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si ella se divorcia, básicamente lo mismo, comete adulterio. Hermanos, esto es importante. Lo que el Señor está diciendo aquí es,
que sí hay, obviamente, hay casos en los cuales va a suceder, en los cuales el matrimonio puede terminar, en los cuales de alguna manera se puede llegar a esa conclusión. No está diciendo que no se puede, simplemente el Señor está diciendo no pueden divorciarse por cualquier cosa. No importa lo que ellos digan, no importa lo que aquellos rabinos, eruditos, fariseos digan, no importa cómo piensen, no importa lo que las leyes humanas digan, importa lo que Dios dice al respecto. Y lo que Dios dice al respecto es lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, no lo puede separar. Obviamente aquí encontramos un par de razones, ¿verdad? Para hacerlo. Una causa legítima, digamos. Pero hermanos, lo importante aquí es que Dios no lo está promoviendo, pues. No lo está promoviendo como el medio para salir del problema. No es la única solución y final al asunto. Por el contrario, siempre, aún en estos casos que se detallan aquí, lo que Dios quiere es el perdón, es la restauración. Ese siempre será el camino ideal, siempre y cuando sea posible, por supuesto. Y esas palabras son claves, siempre y cuando sea posible. Pero ese es el ideal, que haya restauración, que haya perdón. En donde uno de los dos, sea quien sea que haya pecado, tenga un arrepentimiento genuino. Y la otra parte pueda perdonarlo así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Porque no hay nada más grave que nosotros podamos hacer delante del Señor que lo que nosotros hicimos contra Él. Y aún así Él nos perdonó. Entonces este es el ideal, por supuesto. ¿Verdad? Pero obviamente puede pasar. Y voy a terminar con esto. Hermanos, hay muchas veces que pensamos y decimos lo siguiente, bueno, yo estoy junto por el bien de nuestros hijos en realidad. Esa es la razón principal por la cual seguimos juntos. No queremos lastimar a nuestros hijos. Sí, vivimos bajo el mismo techo, estamos juntos, pero mira, cada quien busca lo suyo y cada quien vive su vida y vivimos en armonía, vivimos muy bien, vivimos tranquilos. Eso no es. Un esposo nunca debe decir, bueno, mi esposa es infeliz, pero pues ese es su problema. Hay que lo arregle ella. Una esposa tampoco debe decir, bueno, mi esposo está luchando, pero también ese es su problema, que lo arregle él. Lo que acabamos de ver, que dice aquí, es que ¿qué? Que somos una unidad, que ambos somos unos. Y todo matrimonio debe de luchar con el pecado del otro, del uno y del otro. Y sí, somos pecadores, pero eso no nos define, eso no define el matrimonio. Por el contrario, cuando eso sale en nuestra vida, yo creo que deberíamos de ser diligentes para trabajar sinceramente y fielmente delante del Señor en una unidad matrimonial. Porque el matrimonio, mis hermanos, no se va a sostener jamás por sentimientos. El matrimonio se sostiene por convicción. El matrimonio no se mantiene por química, se mantiene por pacto. Ni tampoco va a sobrevivir por compatibilidad, sino por pura gracia. Por pura gracia. Así que sí, tal vez nuestro matrimonio y tal vez tu matrimonio no es fácil. Tal vez hay heridas ahí, tal vez hay silencios, tal vez hay cansancio, frustración. Pero escucha con claridad esto. Dios no te unió a esa persona por accidente. No lo hizo. El mismo Dios que te salvó es el mismo Dios que te casó con esa persona. Y el mismo Dios que te justificó quiere santificarte. Y muchas veces va a utilizar a tu esposa o a tu esposo en el caso de las mujeres. A través de ellos incluso. Vas a decir, uy, pues me está santificando bastante, ¿verdad? A través de mi esposa. Pero mi hermano, si tú estás luchando, no huyas. Corre a Cristo, corre a su palabra, corre a su gracia. El matrimonio no es el lugar en donde exhibimos lo fuertes que somos, lo poderosos que somos. No, es el lugar más vulnerable. Es el lugar en donde confesamos lo necesitados que estamos de Cristo. Ese es el lugar. A los que no están casados,
A los jóvenes que también hay algo aquí para ustedes, van a decir, pues solamente fue para los casados y que no se divorcien, ¿verdad? El matrimonio. Yo no estoy casado. Bueno, para ti también hay algo. Joven que está soltero, que eres novio. Este texto es una advertencia amorosa a que no entres al matrimonio con una visión baja y superficial. No entres al matrimonio diciendo, este me va a hacer feliz. No entres al matrimonio diciendo, por fin voy a cumplir la meta que yo quería. Por fin voy a lograr lo que sea que tengas en mente. No quiero profundizar tanto en eso. Pero te voy a hacer una advertencia. No juegues con algo que Dios llamó santo. No te acerques al matrimonio buscando a alguien que te complemente. Se oye bien bonito, mi media naranja, mi mitad. Sí. Pero si te acercas al matrimonio, acércate buscando glorificar a Dios junto con esa persona. Esa es la meta del matrimonio. Que puedan ambos glorificar a Dios juntos. Busquen a una persona que los ame como Cristo los ama a ustedes. No te preocupes que porque si está bonito está feo. Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de eso. Mira, te lo garantizo que Dios se va a encargar también de eso. Va a hacer que te guste, pues, esa persona. Miren, hermanos, muchas veces he escuchado yo una cosa. Todos lo dicen. Dicen que hay dos decisiones más importantes en tu vida que vas a tomar. Hay dos, las más trascendentales de tu vida. La primera de ellas es qué vas a hacer con la salvación que Dios ofrece. Y la segunda de ellas, con quién te vas a casar. ¿Por qué? Con la persona con la que te cases determina en gran medida tu fidelidad o tu desgracia. Pero hermanos, un matrimonio centrado en Cristo. Un matrimonio, como decía, Cristo reina en mí, en donde Cristo es el centro, en donde Cristo está reinando, en donde Cristo es glorificado y en donde buscamos, por supuesto, su rostro y glorificarle a Él. Te voy a decir una cosa, es un matrimonio que va a superar cualquier tormenta. Pero si tu matrimonio está centrado en el yo, en mi satisfacción, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, en que me haga feliz, te voy a decir otra cosa, va a colapsar. Va a colapsar. Entonces, por otro lado también, a quienes ya están divorciados, quienes se divorciaron, haya sido la causa por la que haya sido, también esto es para ustedes. Aún haya sido por un error, por un pecado, por lo que sea, no te preocupes. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad ya no es esa. Tu identidad está en Cristo y Dios se va a encargar de todo. Dios se va a encargar de sostener a tu familia, de proteger a tus hijos, de cuidarles, de cuidarte a ti, si eso es lo que sucedió. Pero no vivas más con ese pecado. El Señor ya te perdonó y tu identidad no está en eso, sino en Cristo. Para los que estamos casados, regreso de vuelta. Hermanos, el matrimonio, como ya lo mencioné, y como Pablo lo dice en Efesios 5, que es una realidad mucho más profunda que la unión de un hombre y una mujer, sino es el evangelio visible, básicamente la unión de Cristo con su iglesia. Yo te digo una cosa, tu matrimonio es una predicación silenciosa hacia las personas, todos los días. Nuestro matrimonio le predica al mundo, básicamente, quién es Dios y cómo Cristo ama a su iglesia. Así de importante es. ¿Ok? Vuelvo a repetir eso, porque yo creo que es importante. Nuestro matrimonio le predica al mundo quién es Dios y cómo Cristo ama a su iglesia. Por la manera en la cual nosotros permanecemos, por la manera en la cual nosotros perdonamos, por la manera en la cual nosotros nos servimos y por la manera en la cual nosotros nos amamos. Así que levantemos una visión mucho más alta del matrimonio que lo que la sociedad nos dice que es. Sé que el matrimonio no es una unidad perfecta, pero sí es fiel, ¿verdad? Tampoco es fácil, pero es gloriosa. Y no está centrada en ti, sino en Cristo. Así que, hermano, Cristo afirma que Él diseñó el matrimonio. Y Cristo murió por pecadores quebrantados. Así que hay perdón, hay restauración y hay esperanza para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haya hablado a nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón. Y que podamos vivir, Señor, en esta unión con
nuestras esposas, Señor, de manera que te glorifique a ti, Señor, que busquemos tu rostro cada día porque sabemos que te necesitamos ser dependientes de ti. No podemos, Señor, por nuestras propias fuerzas. No podemos vivir en esa unidad perfecta, Señor, como tú lo estás diciendo, si no dependemos completamente de tu gracia, Señor. Permítenos ser pecadores, Señor, que se rinden delante de ti y que vienen de rodillas delante de ti, reconociendo, Señor, que solamente en ti podemos hacer esto, Señor. Que solamente en ti se encuentran las fuerzas y la sabiduría para vivir de manera armoniosa, Señor, en nuestro matrimonio. Y, Señor, también te pedimos que nuestros matrimonios sean justamente esos reflejos del Evangelio, Señor. Un reflejo vivo, Señor, del amor que tú tienes por tu iglesia. Santifícanos, Señor, a través de nuestro matrimonio. En Cristo Jesús. Amén.